El hombre que nadie habría llamado santo. Imagina un hombre tan violento que su solo nombre provocaba miedo. Un hombre cuya vida estaba hecha de sangre, robos y asesinatos. Un líder criminal que no conocía la compasión, que vivía fuera de la ley, fuera de la moral y fuera de cualquier esperanza. Ahora imagina que ese mismo hombre termina siendo venerado como santo. No como un santo simbólico, no como una figura edulcorada por la historia, sino como un ejemplo radical de transformación, humildad y perdón absoluto. Esta es la historia de San Moisés el Etíope, también conocido como Moisés el Negro. Una de las vidas más extremas, incómodas y poderosas de toda la historia del cristianismo. Y también una de las más perturbadoras, porque su historia lanza una pregunta que incomoda incluso hoy. ¿Y si nadie estuviera realmente perdido? ¿Y si incluso el peor de los hombres pudiera convertirse en algo completamente distinto? Moisés nació en el siglo IV, probablemente en Etiopía o en una región cercana al Alto Nilo. Era un hombre de gran estatura, fuerza descomunal y carácter explosivo. Según las fuentes antiguas, fue esclavo desde joven. Pero no duró mucho en esa condición. Su temperamento violento lo hizo incompatible con cualquier forma de obediencia. Terminó siendo expulsado o escapando, y lo que vino después fue una caída sin frenos. Sin hogar, sin ley, sin límites. Moisés no se convirtió en un simple ladrón. Se convirtió en un bandido profesional, un criminal temido, un asesino. Y finalmente el líder de una banda armada que saqueaba aldeas, atacaba caravanas y asesinaba sin remordimiento. Las crónicas no intentan suavizarlo. No dicen que robaba por necesidad. No dicen que fue una víctima del sistema. Dicen algo mucho más inquietante. Moisés disfrutaba de la violencia. Su reputación creció rápido. Donde aparecía su nombre, la gente huía. Donde aparecía su sombra, se cerraban puertas. No era un criminal cualquiera. Era grande, fuerte, brutal y absolutamente impredecible. Los relatos hablan de asesinatos cometidos sin provocación, de robos acompañados de humillación, de una vida dominada por el instinto y la ira. Moisés parecía el tipo de hombre del que se dice, «Este está perdido para siempre». Y durante años nadie habría apostado lo contrario. Él mismo no buscaba redención, no sentía culpa, no pedía perdón. Vivía como si la muerte fuera irrelevante, como si nada tuviera sentido más allá del poder inmediato. Pero aquí es donde la historia empieza a girar de forma inquietante, porque el cambio de Moisés no comienza con una revelación celestial, no comienza con una visión, no comienza con un milagro, comienza con algo mucho más incómodo. El cansancio. Un cansancio profundo, no del cuerpo, del alma. Después de años de violencia, Moisés empieza a experimentar algo nuevo, vacío. Las noches se vuelven más largas. El alcohol y el saqueo ya no llenan nada. La sangre deja de impresionar. El poder deja de satisfacer. Y sin entender por qué, comienza a sentir una inquietud que no puede silenciar. Según la tradición, un día Moisés huye, perseguido por las autoridades o por enemigos. En su huida se refugia cerca de un monasterio en el desierto egipcio, una región conocida como Esquete. Allí vivían monjes que habían abandonado el mundo para buscar a Dios en silencio, ayuno y oración. Moisés no llega buscando conversión, llega buscando esconderse. Pero lo que encuentra es algo que jamás había visto. Hombres desarmados, hombres pobres, hombres que no huyen cuando lo ven, que no tiemblan, que no lo insultan, que simplemente lo miran, sin miedo. Y eso lo desconcierta más que cualquier espada. Por primera vez en su vida, Moisés se encuentra frente a personas que no intentan dominarlo, ni usarlo, ni temerle. Simplemente existan y viven en paz. Esa paz lo irrita, lo confunde y lentamente empieza a erosionar todo lo que él creía ser. Aquí comienza la grieta.
Aquí empieza la lucha interior más violenta de su vida, no contra otros hombres, sino contra sí mismo. Porque para un hombre como Moisés, dejar la violencia no era cambiar de hábitos, era morir a todo lo que había sido. Y lo más perturbador de esta historia no es que Moisés cambiara, es que nadie lo obligó, nadie lo chantajeó. La transformación comienza en silencio, en vergüenza, en una pregunta que lo persigue. ¿Y si existe otra forma de vivir? Esa pregunta será el inicio de todo, pero también del combate más brutal que jamás enfrentó. Porque abandonar el crimen es difícil, pero abandonar una identidad construida sobre la violencia, eso es casi imposible. Y sin embargo, Moisés lo intentará. El asesino que pidió quedarse. Cuando Moisés se presentó ante los monjes del desierto, no lo hizo como un penitente dócil. Llegó como siempre había llegado a todos los lugares de su vida. Grande, imponente, con el cuerpo marcado por la violencia y los ojos acostumbrados a intimidar. Los monjes sabían quién era. Su fama había viajado más rápido que él. Sabían que aquel hombre había robado, matado y liderado una banda criminal. Sabían que su presencia podía atraer problemas, persecuciones y muerte. Y aún así, Moisés pidió algo que nadie esperaba. Pidió quedarse. No pidió protección, no pidió perdón de inmediato. Pidió quedarse a vivir con ellos, a aprender su forma de vida, a probar ese silencio que lo había desarmado por dentro. La reacción no fue inmediata ni sentimental. Los monjes no celebraron, no lo abrazaron, no lo declararon convertido. Lo observaron, porque en el desierto las palabras no valían nada, solo la perseverancia, solo el tiempo. Finalmente aceptaron que se quedara, pero no como monje, como huésped vigilado. Como alguien que debía demostrar día tras día que su deseo era real. Y así comenzó la vida más dura que Moisés había conocido. No había saqueos, no había vino, no había mujeres, no había violencia externa. Solo trabajo manual, silencio, ayuno y oración. Y aquí aparece la primera gran verdad incómoda. Para Moisés, el desierto fue peor que el crimen. En la banda, la violencia le daba identidad. Aquí, el silencio se la quitaba. Las noches se volvieron insoportables. Sus impulsos no desaparecieron, su ira seguía allí, su deseo seguía allí. Sus recuerdos lo atacaban como fantasmas. Por primera vez, no podía huir golpeando a alguien. Tenía que quedarse quieto, sentirlo todo, soportarlo todo. Las fuentes antiguas dicen que Moisés luchaba con pensamientos violentos y sexuales constantes, tentaciones que lo agotaban, recuerdos que lo torturaban, y más de una vez pensó en marcharse, volver al mundo, volver a la violencia, porque al menos ahí sabía quién era. Pero algo lo retenía, no era miedo, no era obligación, era una extraña claridad. Sabía que si se iba, moriría siendo el mismo hombre, y quedarse significaba enfrentarse a lo único que nunca había enfrentado, su propio interior. Moisés comenzó a buscar consejo, y aquí aparece una figura clave, el anciano Isidoro, uno de los monjes más respetados. Isidoro no le ofreció consuelo fácil, le dijo algo brutalmente honesto. Lo que sientes no te hace especial, solo te muestra quién eres sin violencia. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier arma. Moisés aprendió lentamente una nueva lógica, no la del poder, sino la de la resistencia interior. Ayunaba hasta el límite, dormía poco, trabajaba hasta el agotamiento, no como castigo, sino como entrenamiento. Porque sabía algo que los monjes entendían bien. Un hombre violento no se vuelve pacífico por decreto. Se vuelve pacífico cuando aprende a no reaccionar. Cada día sin golpear a nadie era una victoria.
Cada noche sin huir era una batalla ganada. Y aún así, Moisés se sentía indigno. No se veía como un futuro santo. Se veía como un criminal intentando no recaer. El combate invisible. Con el paso del tiempo, Moisés fue aceptado como novicio. No porque hubiera dejado de luchar, sino porque no había huido. Y en el desierto eso ya decía mucho. Pero la verdadera prueba aún no había llegado. Porque cuando el cuerpo se calma, la mente ataca con más fuerza. Moisés comenzó a experimentar una guerra interior constante. Pensamientos de violencia súbita, impulsos sexuales intensos, recuerdos de sangre, gritos y poder. No eran tentaciones suaves, eran embestidas, y él se sentía avergonzado de ellas. Pensaba que su pasado lo había marcado para siempre, que aunque estuviera físicamente en el monasterio, por dentro seguiría siendo el mismo bandido. Una noche, desesperado, fue a buscar a otro anciano monje. Le confesó todo. No suavizó nada. No se justificó. Habló como alguien que sabe que no tiene excusas. Esperaba rechazo. Esperaba condena. Lo que recibió fue algo completamente distinto. El anciano le dijo: «Las olas no son el mar. Déjalas pasar». Esa frase cambió la vida de Moisés. Por primera vez entendió que no eran sus pensamientos, que la violencia que surgía en su mente no definía quién era ahora, sino quién estaba aprendiendo a no ser. Esto no lo convirtió en un hombre tranquilo de inmediato, pero lo convirtió en un hombre consciente. Y eso lo cambió todo. Moisés comenzó a practicar algo radical: no reaccionar. Cuando sentía ira, no la negaba, la dejaba pasar. Cuando sentía deseo, no lo justificaba, lo soportaba. Cuando sentía vergüenza, no se castigaba, permanecía. Este autocontrol extremo no era debilidad, era una fuerza nueva, una fuerza mucho más difícil que empuñar un arma. Y los monjes empezaron a notarlo. No porque Moisés hablara mucho, sino porque había cambiado su mirada. Ya no buscaba dominar, buscaba servir. Con el tiempo, Moisés fue ordenado monje, un hecho impensable años atrás. El antiguo asesino ahora vivía bajo votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero la historia no termina aquí, porque su pasado no desapareció, y el mundo no olvidó quién había sido. Muy pronto, Moisés enfrentaría la prueba definitiva: ser humillado por su pasado, ser juzgado incluso dentro de la comunidad, y decidir, por primera vez en su vida, no responder con violencia, ni siquiera para defender su honor. Eso marcará el momento en que el criminal muere del todo, y nace algo completamente distinto. La humillación que reveló al verdadero Moisés. Con el paso de los años, Moisés ya no era solo un monje más. Su perseverancia, su silencio y su dominio de sí mismo comenzaron a llamar la atención. No por discursos, no por milagros espectaculares, sino por algo mucho más raro: su absoluta ausencia de orgullo. Y eso, paradójicamente, empezó a incomodar, porque incluso en comunidades espirituales, el ego encuentra formas de sobrevivir. Algunos monjes jóvenes, al conocer su pasado, no podían aceptar que un antiguo asesino caminara entre ellos como igual, mucho menos que fuera respetado, y decidieron probarlo. En una ocasión, Moisés fue llamado a participar en un consejo para juzgar a un monje acusado de una falta grave. Era una señal de confianza, pero Moisés no apareció. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron caminando lentamente hacia el lugar del juicio. Llevaba un saco roto sobre el hombro. De él caía arena sin parar. Al llegar, los ancianos le preguntaron qué significaba aquello. Moisés respondió con calma: «Mis pecados corren detrás de mí, y yo vengo a juzgar los pecados de otro». No dijo más. Se dio la vuelta
y se marchó. El juicio fue cancelado. Ese gesto se convirtió en leyenda, no por lo teatral, sino por lo insoportable que era para el orgullo humano. Moisés, el antiguo criminal, no necesitaba defender su nueva identidad, no necesitaba limpiar su imagen, no necesitaba demostrar nada. Había comprendido algo esencial. Quien conoce su propia oscuridad no necesita señalarla de otros. Pero la humillación no terminó ahí. En otra ocasión, algunos monjes lo insultaron abiertamente, le recordaron su pasado, lo llamaron asesino, ladrón, violento. Esperaban una reacción, esperaban que el viejo Moisés apareciera. Y Moisés no se defendió, no se justificó, no negó nada. Aceptó cada palabra, porque eran verdad. Y ese fue el golpe final. El hombre que había matado para proteger su nombre, ahora lo dejaba morir sin resistencia. Este tipo de humildad no era debilidad, era el resultado de un trabajo interior brutal. Moisés había aprendido que el orgullo era solo otra forma de violencia, más refinada, más aceptable, pero igual de destructiva, y decidió no practicarla, nunca más. El antiguo bandido como maestro del perdón. Con el tiempo, Moisés comenzó a recibir visitas, no de curiosos, sino de hombres rotos, violentos, desesperados. Personas que, como él, sentían que habían ido demasiado lejos para volver atrás. Y lo buscaban porque sabían quién había sido. No les hablaba desde la teoría, les hablaba desde la experiencia, desde la vergüenza conocida, desde la caída real. Moisés no ofrecía discursos largos, no daba fórmulas rápidas. A menudo respondía con silencios o con frases incómodas. A un hermano que luchaba contra la ira le dijo: «Si no puedes detener el fuego, al menos no le eches leña». A otro que se odiaba por su pasado le dijo: «Dios no te pide que olvides quién fuiste, te pide que no vuelvas allí». Estas palabras no eran poéticas, eran herramientas de supervivencia espiritual. Moisés enseñaba algo revolucionario para su tiempo, que la transformación no borra la historia, la redime, que el pasado no desaparece, pero deja de gobernar, que el perdón no es negar el mal, sino dejar de vivir esclavizado por él. Y estas enseñanzas tenían un peso especial, porque venían de un hombre que había cruzado todas las líneas. Su fama como maestro creció, pero nunca buscó autoridad, nunca se colocó por encima de nadie. Decía: «Mientras vivas, nunca pienses que has terminado de luchar». Para él, la conversión no era un evento, era una vigilancia constante, un mantenerse despierto. Y entonces llegó el momento que sellaría definitivamente su legado, no con palabras, no con enseñanzas, sino con un acto final que resumiría toda su vida transformada. Un momento donde la violencia regresaría, no desde dentro, sino desde fuera. Y Moisés tendría que decidir, una vez más, quién era realmente. Cuando la violencia regresó, para cobrar su deuda. El desierto no es un lugar romántico. Es silencio, sí, pero también es peligro. Bandas armadas cruzaban aquellas tierras buscando refugio, botín o presas fáciles. Y el monasterio donde vivía Moisés no tenía murallas, no tenía guardias, no tenía armas. Solo hombres que habían renunciado al mundo. Una noche llegó la noticia. Una banda de ladrones se aproximaba. No era un rumor, no era una posibilidad, era un hecho. Venían armados, venían violentos, venían a saquear. Los monjes se reunieron rápidamente, algunos entraron en pánico, otros comenzaron a prepararse para huir. El instinto de supervivencia apareció con fuerza. Era lógico, era humano. Y entonces fueron a buscar a Moisés, porque Moisés sabía de violencia. Porque Moisés había sido uno de ellos, porque si alguien sabía cómo defenderse, era él.
Cuando Moisés escuchó la noticia, no se alteró, no se apresuró, no dio órdenes, guardó silencio durante un largo momento y luego dijo algo que heló la sangre de los presentes. «No huyan ustedes por mí, yo me quedaré». Los monjes insistieron, le recordaron que él era fuerte, que podía luchar, que podía matar si era necesario, que Dios entendería. Pero Moisés negó con la cabeza, y entonces pronunció las palabras que sellaron su destino. «Quien toma la espada, por la espada muere». No lo dijo como una cita bonita, lo dijo como una conclusión personal, como alguien que había vivido toda su vida por la espada, y que ahora entendía que su transformación solo estaría completa si no volvía a empuñarla jamás, ni siquiera para salvarse. Moisés reunió a los monjes más jóvenes. Les dijo que huyeran, que sobrevivieran, que no sacrificaran sus vidas por una idea mal entendida de heroísmo. Él se quedó atrás con algunos ancianos, no para resistir, sino para aceptar. Y aquí ocurre algo profundamente incómodo. Moisés sabía exactamente cómo iba a morir, y aún así eligió quedarse, no por desesperación, no por fatalismo, sino por coherencia. Porque defenderse habría significado volver a ser el hombre que había dejado atrás, la muerte sin resistencia. Cuando los atacantes llegaron al monasterio, no encontraron resistencia. No hubo gritos de guerra, no hubo emboscadas, no hubo violencia defensiva. Solo hombres de pie, desarmados, en silencio. Los ladrones no entendieron lo que veían. Estaban acostumbrados al miedo, a la huida, a la súplica, no a la quietud. Moisés fue reconocido. Algunos relatos dicen que uno de los atacantes se dio cuenta de quién era, que lo había visto antes, que había oído historias sobre el bandido etíope. Y eso hizo el momento aún más absurdo. El criminal convertido en monje, el asesino que no levantaba la mano. No hubo negociación, no hubo discurso final. Moisés no intentó convencerlos, no predicó, no explicó su fe. Simplemente permaneció y fue asesinado, sin resistencia, sin lucha, sin violencia. En ese instante, la transformación se completó. El hombre que había sobrevivido gracias a la fuerza murió por decisión propia, no como víctima pasiva, sino como alguien que eligió no volver atrás. La violencia no lo venció, él la dejó morir en sí mismo. Los monjes que sobrevivieron regresaron después. Encontraron el monasterio saqueado y los cuerpos, entre ellos el de Moisés, no con expresión de terror, sino de calma, según la tradición. La noticia se extendió rápidamente, no como una tragedia absurda, sino como un testimonio extremo, un mensaje que nadie podía ignorar. Moisés no murió defendiendo una idea, murió defendiendo una transformación, demostrando que la conversión no es verdadera hasta que es probada en el límite, cuando el asesino se convirtió en ejemplo. La muerte de Moisés no fue inmediata en la conciencia del mundo. No hubo proclamaciones oficiales, no hubo honores imperiales, solo rumores que comenzaron a circular entre los monasterios del desierto. Rumores incómodos, porque lo que había ocurrido no encajaba en los moldes habituales de santidad. No era un mártir perseguido por su fe explícitamente. No era un predicador famoso. No era un teólogo brillante. Era un excriminal que eligió no defenderse. Y eso desconcertaba incluso a los hombres espirituales. Los monjes que habían huido comenzaron a contar la historia, una y otra vez, siempre con la misma sensación, que habían presenciado algo más grande que una tragedia, que Moisés no había muerto por cobardía, había muerto por fidelidad a su transformación, porque para él empuñar un arma habría sido traicionarse, y eso era peor que morir. Con el tiempo, su historia comenzó a ser usada como enseñanza, no como una norma literal,
sino como un espejo que obligaba a preguntarse, ¿hasta dónde llega realmente nuestro cambio? ¿Dónde está la línea que no estamos dispuestos a cruzar? Moisés empezó a ser citado por otros monjes. Sus frases simples, nacidas del desierto, se transmitieron oralmente. Cae el que cree estar de pie. No juzgues, porque no sabes cuánto costó levantarse. Quien conoce su miseria no desprecia la ajena. Estas palabras tenían peso porque no eran teoría, eran vida vivida, sangre derramada, pasado conocido. Poco a poco, Moisés dejó de ser recordado como el bandido convertido y comenzó a ser recordado como el maestro de la humildad radical, un hombre que no negó su pasado, que no lo maquilló, que no lo utilizó para ganar prestigio, simplemente lo cargó, sin dejar que gobernara su presente. Y aquí aparece uno de los mensajes más incómodos de su historia. Dios no lo eligió cuando era bueno, lo transformó cuando era malo. Eso derrumba muchas narrativas cómodas, porque implica que la santidad no comienza con virtud, sino con honestidad, la herida abierta que no se cerró. Con el paso de los siglos, San Moisés el etíope se convirtió en una figura venerada, pero no universalmente comprendida, porque su historia sigue siendo peligrosa, sigue siendo incómoda, sigue rompiendo esquemas. Para muchos, Moisés representa una amenaza a la idea de justicia simplista, porque plantea una pregunta difícil. ¿Qué hacemos con el pasado de alguien transformado? ¿Lo usamos para condenarlo eternamente? ¿O aceptamos que una persona puede no ser ya quien fue? La vida de Moisés no niega la gravedad del mal, no minimiza el crimen, no romantiza la violencia. Al contrario, la toma tan en serio que afirma algo radical. El mal destruye primero a quien lo comete, y solo puede ser vencido desde dentro. Psicológicamente, Moisés es un caso extremo de transformación de identidad. No reemplazó una máscara por otra, no pasó de bandido a hombre bueno de forma superficial. Murió lentamente a su ego violento, a su necesidad de dominar, a su deseo de imponer miedo. Y eso tomó años, silencio, vergüenza, paciencia. Su muerte sin resistencia no fue pasividad, fue el último acto de coherencia, el punto final de una vida que había empezado dominando a otros y terminó dominándose a sí mismo. Por eso su historia sigue siendo contada, porque no ofrece consuelo fácil. Ofrece responsabilidad. No dice todo estará bien. Dice puedes cambiar, pero te costará todo. Y tal vez por eso su mensaje sigue siendo brutalmente actual. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuántas líneas hayas cruzado. Mientras estés vivo, la historia no está cerrada. Pero tampoco se reescribe sola. Nadie está demasiado perdido. La historia de San Moisés el etíope no termina con su muerte, porque si así fuera, solo sería una tragedia más en el desierto. Pero su vida se convirtió en un mensaje que atraviesa siglos y sigue incomodando hoy. Moisés no fue santo a pesar de su pasado, lo fue con su pasado. Nunca lo ocultó, nunca lo negó, nunca pidió que lo olvidaran, porque entendió algo que muy pocos aceptan, que la transformación verdadera no borra la historia, la redime. Vivimos en un mundo que clasifica rápidamente, bueno, malo, perdido, salvable. Y Moisés rompe todas esas categorías. Fue violento, fue asesino, fue líder criminal, y aún así se convirtió en un hombre de paz. No por magia, no por una emoción intensa, sino por una lucha prolongada contra sí mismo. Su vida enseña algo que da miedo acertar, que el enemigo más difícil no está fuera, está dentro, y que nadie cambia realmente hasta que deja de justificarse. Moisés no se excusó por su pasado, no lo relativizó, no lo explicó, lo cargó, y siguió adelante sin permitir que lo definiera. Su muerte es el punto más radical de su mensaje,
Porque cuando la violencia regresó, él no respondió con la misma moneda. No porque no pudiera, sino porque no quiso volver a ser ese hombre. Eso no es pasividad, es identidad reconstruida. San Moisés el Etíope nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Si alguien como él pudo cambiar, entonces no podemos escondernos detrás de nuestras excusas. Pero también nos ofrece esperanza real, no la esperanza ingenua, la esperanza exigente, la que cuesta tiempo, esfuerzo y renuncia. Su mensaje final no es sentimental, es brutalmente honesto. Mientras respires, no estás terminado, pero cambiar te pedirá todo lo que eres. Y tal vez por eso su historia sigue viva, porque no nos permite señalar a otros con facilidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿quién estoy siendo? ¿Y quién podría llegar a ser si tuviera el valor de enfrentarme a mí mismo? San Moisés el Etíope no fue un hombre perfecto, fue un hombre transformado. Y eso, quizá, es aún más poderoso.